Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a esta sala 2. Qué rico saludarlos desde los diferentes lugares de Latinoamérica. Vamos en este momento a dar inicio a la conferencia sobre importancia de publicar para jóvenes investigadores. En este momento, esta actividad vamos a tener un escenario de diálogo sobre todos esos asuntos importantes en la publicación académica, y en esta conferencia nos va a acompañar el doctor Jaime Wincaue, quien al día de hoy compartirá toda su experiencia para la escritura académica. Mucho gusto, doctor. Buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gran saludo a todos. Bueno, entonces le damos la bienvenida. El profesor Jaime es profesor de matemáticas, licenciado en matemáticas y en educación, es magíster en matemáticas y doctor en didáctica de la matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Es investigador auxiliar del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, colaborador del doctorado en educación y del doctorado en didáctica de la matemática de la Universidad Católica del Maule. Además, es coordinador del Diplomado en Investigación en Docencia Universitaria de la UCM, es director de la Dirección de Formación General de la UCM y director de la Sociedad Chilena de Educación Matemática de Chile. Sus actuales intereses científicos se enmarcan en los aspectos empíricos y teóricos de la modelación, su aprendizaje y su enseñanza, con énfasis en escenarios interdisciplinares. Sus publicaciones están relacionadas en un inicio con el estudio de modelos biomatemáticos y ecológicos de fenómenos de depredación, utilizando modelos de ecuaciones diferenciales, y en el presente a través de dos líneas de investigación, desde el análisis de las prácticas de modelación que son usadas en escenarios interdisciplinares para contribuir a la formación inicial de profesores y desde un enfoque cognitivo-educacional en la formación de ingenieros. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por aceptar la invitación de Juventud Clame. Lo escuchamos. Dale, muchas gracias. ¿Me permites compartir, no es cierto? Sí, ya. ¿Me podrías confirmar de que se ve todo de forma correcta? Ya se ve perfecto y escuchamos también muy bien. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien. Buenos días. Por acá en Chile, buenas tardes. Acá ya van a ser casi la 1 de la tarde. Agradezco la invitación que se me hizo a este espacio. Para mí me da mucha alegría establecer acá algún diálogo con ustedes. Ahora, por un tema tecnológico, no voy a estar viendo los chats, así que por favor les pido que vayan dejando sus comentarios o que también dejemos algún espacio para poder conversar después al finalizar estas palabras, porque considero que es súper importante también, más allá de lo que yo diga, también escucharlo a ustedes, ¿ya? Bien, bueno, el Comité de Juventud Clame me ha invitado para hablar sobre la importancia de publicar para jóvenes investigadores. Ese era como un gran tema, ¿sí? En ese sentido, yo tomé una decisión de empezar a cómo uno lo podría atender y desarrollar un relato de tal manera de que podría contribuir. Y dado el escenario de jóvenes investigadores, ahí aparece el título que yo he decidido, que van a ser algunas reflexiones sobre el desarrollo académico para jóvenes investigadores, ¿ya? Y en este caso voy a dar un breve ejemplo, en el caso de los modeladores matemáticos, ¿ya? Bueno, ahí está un poco dicho todo. Soy del Centro de Investigación de Estudio Avanzado del Maule, de la Universidad Católica del Maule. Eso queda 250 kilómetros al sur de Santiago, ¿sí? Y bueno, ya llevo desarrollando un tiempo allá. Bien, yo diría de que si estamos preguntándonos o estamos cuestionándonos la importancia de publicar, es porque ya hay alguna idea, alguna noción previa de que efectivamente queremos innovar, de que queremos investigar, queremos realizar algo de tal manera de que esto pueda ser conocido por algún otro público. Disculpen la visión inicialmente primitiva
de la visión del investigar, pero creo que voy a llegar a un punto un poquito más allá, ¿ya? Pero también es importante preguntarnos por qué investigamos, ¿sí? El por qué queremos investigar muchas veces nace a partir de una inquietud personal, de una necesidad de querer esclarecer, profundizar o comprender algunos fenómenos que están sucediendo en la práctica educativa. Y por qué no decirlo, también viene a partir de una necesidad y una demanda de un contexto, ¿ya? De un entorno en donde uno está habitando. Llámale hoy día una tesis de pregrado, una tesis de magíster o maestría o una tesis doctoral. Eso ya invita a querer hacer un tenor de investigación y que haya un sello innovador dentro de cada una de las propuestas que uno desea, ya sea propuestas sobre el aula o propuestas que vinculen hacia resultados conceptuales o teóricos dentro de alguna área de la matemática educativa o didáctica de la matemática, ¿ya? Por lo tanto, es una pregunta que inicialmente podría definirse como un poquito trivial el por qué investigamos, pero creo que deberíamos reflexionar un poco más sobre ella y sobre cómo la reintrospección que podríamos hacer nosotros al momento de responder del por qué investigamos tenga una clara expresión después en los productos que nosotros queramos atender, ¿sí? Yo di al menos dos antecedentes, uno sobre una motivación personal y otro sobre un contexto, y el segundo punto lo voy a plantear justamente sobre el contexto, ¿sí? En Chile generalmente, y permítanme dar el ejemplo también desde mi país, yo me desarrollé, toda mi formación fue en Chile, y por lo tanto ahí tengo una, llamémosle sesgo en ese sentido. Pero hay áreas de desarrollo académico, ¿sí? Entonces uno cuando empieza a reconocer los nichos de trabajo, digámoslo así, ¿sí? Uno puede reconocer que la mayoría de las instituciones educacionales a nivel superior en Chile tienen al menos estas 4 áreas de desarrollo académico que incluso te evalúan anualmente por esta área. Que uno es la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión. Claramente cada una de estas 4 áreas va a tener distintas ponderaciones, ¿no es cierto? Distintos pesos dependiendo de la función en lo que uno está y el estado mismo del contexto en donde uno se está ubicando o donde uno está trabajando. En ese sentido, por supuesto que cuando uno entra en ese ámbito ya como investigador joven, si uno está haciendo una tesis de posgrado o de pregrado, en ese sentido, tanta carga de docencia uno espera que no haya, pero aún así puede haber, ¿sí? Y si no está la beca de turno, bueno, también hay que hacer a veces mucha docencia. Bueno, dentro de esa docencia uno también aparecen experiencias muy lindas, diría yo, sobre el aprendizaje que sucede en los procesos de práctica profesionales, a partir de los casos que yo conozco, de colegas que están alrededor del país. Conozco gente que después de que saca su tesis doctoral, entra a un ambiente laboral y te das cuenta que tienes que ir a visitar colegios, tienes que ir a visitar clases para hacer una mejora, una revisión. Por lo tanto, la multiplicidad de tareas que circundan a lo que es el desarrollo académico del joven investigador no son suficientemente acotadas como para uno suponer que va a tener todo el tiempo que uno quisiera para hacer un proceso de investigación, sino que hay muchas más áreas en las cuales la institución donde uno llega, la que te cobija, te exige un desarrollo. Por supuesto, cuando uno levanta procesos de vinculación con el medio, que vayan asociados a seminarios con estudiantes o trabajos que vayan enmarcados en proyectos internos que también las universidades promueven, son espacios que también uno, a medida que va avanzando en el espacio laboral de un joven investigador, afectan significativamente y de forma muy positiva, diría yo también, ¿ya? Perdón. En particular, en la creación de conferencias internacionales como la que estamos viviendo hoy día acá en la Juventud Clame, o que viene, que me llegó ayer al correo, que también aprovecho a hacer un poquito de propaganda de la comunidad de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. También son espacios que hay mucho trabajo de investigadores jóvenes, incluso de estudiantes de posgrado, que están detrás de todo esto. También son tareas que son parte del desarrollo académico.
Bueno, cuando estábamos en un entorno sin pandemia, por supuesto que había procesos de perfeccionamiento y capacitación. En ese sentido, la definición de redes de trabajo a partir de, por ejemplo, workshop o coloquios, seminarios, a partir de recepción de invitados, por supuesto que también son un nicho que uno debería atender y desarrollar. Pero por supuesto también está la investigación y la escritura de artículos científicos, o de una forma un poco más amplia, la escritura de productos en los cuales uno pretenda desarrollar su trabajo. En el área en donde nosotros habitamos, que es la didáctica, la matemática, o matemática educativa, o educación matemática, o educación incluso en algunos países, yo diría que tenemos una virtud que es muy interesante y que se puede diferenciar incluso de otra disciplina, que los sujetos a los cuales nosotros nos gustaría que llegaran los productos que nosotros realizamos, o los hallazgos, o los resultados que vamos encontrando, no solamente quedan acotados a la visión de lo que es un investigador. Entonces, eso pone un poco en tensión, diría yo, que el producto esté normalizado y estandarizado, lo que uno entiende por una publicación o un artículo científico, sino que el espectro, desde mi punto de vista, se amplía un poco más hacia el entendimiento de que hay capítulos de libros, de que hay libros como tal, hay ediciones, hay vinculaciones con el medio, hay expresiones que uno puede llegar al colegio a mostrar algunas cosas, o a la formación inicial del profesor de matemáticas, que tienen una valoración tan importante como lo que es un artículo. Sin embargo, ahí yo diría que hay alguna tensión. Hay una tensión con respecto a la valoración y autonomía que podría tener el desarrollo orgánico de una disciplina versus una demanda situacional, en la cual, una demanda situada, en la cual uno habita al momento de desarrollarse en un espacio de desarrollo académico, ¿sí? Bueno, curiosamente, en este último año y medio, todos los procesos lo hemos visto de una única manera, ¿no es cierto? Pareciera que cuando hacemos congresos, estamos mirando clases, o estamos haciendo clases, o estamos en proceso de perfeccionamiento, o nos juntamos con nuestra red de investigación, todo queda acotado por hoy día a este tipo de trabajo, ¿no es cierto? A un proceso de teletrabajo, en donde nos vemos las caras de una forma que yo diría que a nadie nos acomoda, ¿no es cierto? Pero bueno, nos tocó vivir esta época que ojalá la pasemos lo antes posible. Bien, acá yo he estado presentando algunos espacios en donde uno podría ubicar lo que son los momentos que podrían ser de interés para el tema que estamos hablando hoy día, que es la importancia de la publicación, ¿ya? Entonces, inicio principalmente el contexto de la investigación y lo ubico en algo que se puede llamar didáctica de la matemática, como lo dije, o matemática educativa, educación matemática, y planteo también este espacio de educación, considerando de que sé que existen espacios que no vinculan desde un punto de vista tan epistemológico a lo que es la matemática dentro de estudios propios de educación, pero aún así pueden ser de suficiente interés para una contribución a la educación matemática, ¿sí? Me hago recordar casos que, por ejemplo, estudios que analizan lo que es la brecha de género, por ejemplo, en áreas de STEM o en áreas de educación matemática o en áreas interdisciplinares, son nichos que parecieran ser más propios de una disciplina llamada educación que de educación matemática. Pero aún así yo diría que tiene un amplio y grato espacio dentro del entorno en los cuales nos estamos reuniendo en estos momentos, y por lo mismo defino por lo menos al menos esos 4 espacios como focos de investigación, ¿ya? Bien, después de ello, de que ya sé cuál es el lugar donde habita la investigación, por supuesto que es interesante caracterizar cuáles son los alcances de los resultados o los alcances de los hallazgos que uno haya hecho en la investigación. Recordemos que si estamos interesados en lo que significa la investigación, la importancia de publicar en artículos, es porque queremos, por defecto, hacer investigación, queremos desarrollarnos por investigación. En ese sentido, por supuesto que uno recae en lo que es la comprensión de un fenómeno, la representatividad también de alguna situación en la cual estoy estudiando, y ahí cambian los alcances, ¿no es cierto?, de los resultados.
Lo mismo está sucediendo en aspectos fenomenológicos o etnográficos que uno podría reconocer en las investigaciones que uno está liderando o en las cuales uno colabora. O sea, pero a lo que va mi comentario es que los alcances de esos resultados son suficientemente importantes para poder saber qué forma o cuál es el cuerpo que va a tener el producto en el cual uno se va a concentrar para poder hacer un proceso de difusión de los resultados, ¿ya? Y por lo mismo, cuando yo tengo ubicado cuál es el alcance de los resultados, surge este tercer foco que le llamamos público de interés. Pueden ser estudiantes de preescolar, de primaria, secundaria, nosotros en Chile le llamaríamos párvulo, básica, media, ¿sí? También en educación superior, por supuesto, en los profesores, lo que es la formación continua en la escuela, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la multiplicidad de focos sobre los públicos de interés para cada una de las investigaciones en las cuales trabajamos es algo relevante, que hay que saber caracterizar. Y bueno, finalmente, lo que son la identificación del producto, ¿no es cierto? Como lo había dicho anteriormente, yo diría que la disciplina en la cual habitamos no es una bioquímica, no una física pura, ¿sí? En el sentido de que ahí hay una clara vinculación desde una ciencia básica hacia lo que es el artículo como tal. Acá tenemos una mayor amplitud y una mayor valoración de algunos de este tipo de aspectos, ¿ya? A ver, una pregunta moderadora, no sé si estoy viendo la página completa o... Ahí sí, no sé cómo... Si me podrías comentar, por favor. Mónica, creo que te llamas. Sí, hola, sí, Mónica, estamos viendo la presentación, pero ya no en modo completo. Espera un poquito. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Ya, disculpa, apreté mal los dedos, lo siento. Dale, tranquilo. Bien. Bueno, entonces, dado esos 4 nichos que uno podría definir que deberíamos tener en una vigilancia, en una permanente vigilancia y tener una claridad sobre cómo se van a expresar las cosas que uno va a estar desarrollando, yo pongo en relieve el valor agregado que uno podría reconocer en los artículos y me permito acá dar en este espacio un ejemplo que de todo mi gusto personal y que me gustaría compartirlo aprovechando el espacio, ¿sí? Por ejemplo, gracias a este tipo de artículos uno puede, o gracias a los artículos, mejor dicho, uno también puede reconocer prácticas o experimentaciones que tienen una valoración que inicialmente o no se te ocurre o no, a mí no se me ocurre qué otra forma uno podría llegar a conocer este tipo de experimentaciones si no es por los artículos, ¿ya? Y algo que para mí me encantó en este caso, este artículo que se llama La democratización en la vocación del profesor, ¿ya? En este caso, este artículo está invitando a cuestionar la relación vertical entre lo que es la investigación y la práctica, ¿sí? Ellos lo caracterizan de una manera en donde pareciera que la academia, la educación superior y los investigadores que están pareciera en una nube, hacen desarrollo de ejercicio o de prácticas de búsqueda investigativa y encuentran resultados y esos resultados tienen que ser bajados verticalmente hacia lo que es la práctica del aula, ¿sí? Bueno, esa visión un poco tradicional, le llamaría yo, estos autores la cuestionan. Y es más, ellos la proponen como un objeto de relación horizontal en cómo se deberían hacer la investigación en la educación del profesor, ¿ya? Perdón. En este caso, ellos parten desde decir, los profesores de escuela y los profesores de la universidad tienen que trabajar en colaboración en conjunto desde la identificación de las problemáticas propias de la educación del profesor hasta encontrar la solución. Esto no es solamente empezar a hacer un diálogo tímido o incipiente, sino que es un diálogo formal en donde cada uno tiene los mismos procesos de protagonismo y en ese sentido, ese artículo que estoy citando ahí, expresa de una manera muy linda, desde mi punto de vista, la forma en cómo se podrían realizar estas prácticas investigativas.
O sea, ya romper derechamente con un aspecto vertical de lo que es la investigación en la práctica y abrirse hacia justamente una integración del profesor o profesora de escuela para que nosotros como personas que estamos en la universidad aprendamos de ellos para poder hacer estrategias de solución, pero también para identificar las problemáticas que van surgiendo. Y por supuesto que eso participe en el desarrollo. ¿Ya? A lo que va mi comentario, bueno, ahí abajo lo comento, ¿no es cierto? Que por supuesto encuentro dos características. Uno, la que le da harta fuerza en este relato, que es la horizontalidad de la relación investigación y práctica, pero este ejemplo va en esta presentación por justamente en la segunda característica, ¿ya? Este tipo de experimentaciones, ¿cómo nosotros las podríamos conocer? ¿Cómo nosotros las podríamos entender, comprender, para quizás hacer alguna experimentación de la misma naturaleza en el lugar donde vivimos, en el lugar donde nos desarrollamos, o caracterizar espacios en donde podamos definir este tipo de relaciones que son muy necesarias desde mi punto de vista en la investigación, ¿ya? Y por ahora la respuesta rápida que se me ocurre es que estas experimentaciones solamente son accesibles a partir de un artículo, ¿ya? Por supuesto que hay otras que van a ser quizá un poco más específicas y alguien de ustedes me podría refutar y decir, no, pero yo esto tengo el contacto en tal cosa y puedo aprenderlo. Pero la visión normalizadora o la más rápida y eficaz para llegar a mayor público, en este sentido sería un artículo. Y por eso lo planteo como un valor agregado de este producto llamado artículo, y por supuesto que uno se encuentra con muy grata sorpresa, ¿ya? Bueno, quise expresar en este caso este artículo porque me parece muy interesante. Y pienso que a ustedes también les podría gustar mucho un tema de esta naturaleza. Bueno, pero también es interesante preguntarse qué es un artículo, ¿ya? Porque pareciera de que es algo que está alejado, ¿no es cierto? Algo que queda como, pareciera que en ocasiones pareciera ser una quimera, algo que cuesta mucho llegar. Pero hay gente que, por supuesto, ha escrito sobre el tema para poder decir que es un artículo, cómo lo podríamos entender, ¿sí? Acá hay un handbook para escribir paper de investigación, hay handbook para muchas cosas. Y por supuesto que aparece este tema sobre la escritura de artículos científicos, ¿sí? Que por supuesto cada uno de nosotros podría tener una visión crítica sobre la estandarización de la forma de hacer las cosas, ¿sí? Pero creo que es importante también entender esta otra faceta, ¿ya? Y por lo tanto, lo que invita un artículo a hacer, y como uno como autor o escritor de este tipo de artículos, ¿cómo lo podríamos digerir esto? Es como, ahí destaco un par de cosas interesantes que desde mi punto de vista son importantes, ¿sí? Que un artículo analiza una perspectiva o argumenta un punto, ¿ya? En ese sentido, un artículo presenta una problemática, da una perspectiva, da un análisis de ello y, por supuesto, la argumentación es un punto base como para poder hacer el desarrollo de las ideas dentro de él, ¿ya? Y también aparece que el investigador debe presentar su propio pensamiento respaldado por las ideas e información de otros, ¿sí? El trabajo de generar un artículo también implica un trabajo de hacer relaciones y colaboraciones con otros autores al momento de que tú citas el artículo, tanto explicitas que estás inspirado en otro artículo, eso establece alguna relación o al menos alguna concatenación entre otras ideas de otros grupos de investigación, ¿ya? Y eso también es parte propia de lo que uno podría entender por lo que es la frontera del conocimiento, ¿no? O sea, cuando uno hace una investigación, los que han hecho tesis, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo primero que hace? Pareciera que lo primero que es bueno saber sobre tu pregunta, sobre tu problemática, es decir, ¿qué se sabe de la problemática? Luego que se sabe, ¿qué es lo que se sabe de la problemática? Empieza a escarbar de una forma un poco más fina para poder decir, ah, bien, entonces se sabe hasta acá y yo me posiciono desde ahí para avanzar un poco más allá en la pregunta de investigación que confecciono dentro de mi
trabajo de maestría o doctoral, o en el proyecto de turno en el cual cada uno se embarque, ¿ya? Por lo tanto, ese es un aspecto que es muy interesante, que al momento de que tú te pones en la frontera del conocimiento o estás en el borde de tu problema, de ahí en adelante ya estás dialogando con una comunidad que ha estado preocupada, que ha estado interesada en un problema que es común en ellos, ¿sí? Por supuesto, cada vez que mientras más vas especificando la problemática, esa comunidad cada vez más se reduce, ¿sí? Es como natural, diría yo, es como la clásica metáfora del embudo. Es un poco natural que eso suceda. Pero bien, esa es la manera en donde, desde mi punto de vista, es la manera en donde uno podría decir, bueno, desde acá ya estoy identificando qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, y parto desde ahí para poder hacer la problematización y el desarrollo de la problemática de investigación en la cual quiero desarrollar. Y entonces, dicho eso, entonces yo empezaría a buscar alguna idea de síntesis de lo que es un artículo, ¿ya? Y lo primero que he visto tanto en las visiones editoriales de la revista como lo que he aprendido es que un artículo es un informe de una investigación que da cuenta de algo, ¿sí? Por supuesto, con todas las características que vimos, por ejemplo, en la cita anterior y muchas otras cuestiones de naturaleza más bien editoriales según la revista en la cual uno quiera publicar, ¿ya? Pero es un informe. Es un informe sintético de una investigación. Una investigación no tiene 8.000 palabras, ¿sí? Una investigación tiene muchísimo más, ¿sí? Hay cosas que analizar, hay cosas que entender, cosas que reanalizar, y esas cosas no caben en 8 páginas, 10 páginas o 15 páginas, ¿sí? Y por lo tanto es una visión sintética o un informe sintético de una investigación que uno como investigador o investigadora ya ha realizado, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que lo difícil, en este caso, no es como tal hacer el artículo, sino es culminar y finalizar la investigación. Tú tomas una problemática, atiendes la problemática, tomas los datos, haces los procesos de análisis, esos procesos de análisis deberían responder cabalmente a las preguntas u objetivos de investigación en los cuales uno haya definido, para poder establecer ciertos resultados y alguna discusión y conclusión frente al estado del arte que uno mismo haya declarado a partir del reconocimiento del problema frontera, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que logrando atender ese tipo de cosas y teniendo una claridad de que la investigación que uno estuvo colaborando, liderando, está atendida en esa magnitud, entonces el artículo se transforma en una visión sintética de lo que uno hizo o de lo que un grupo de investigación hizo, ¿sí? Bien, dado el ejemplo que he dado sobre la democratización en la educación del profesor, también me observo, y no solamente en ese ejemplo, sino que es el ejemplo que quise compartir ahora, observo que es un artículo, por supuesto, que tiene mayor capacidad de llegar a una comunidad objetivo, a una comunidad en donde uno quiera que lo lean, en donde uno quiera que uno participe, ¿ya? Y una forma de expresar el granito de arena que uno quiso colaborar en la problemática que uno identificó. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuáles son esas formas? Por supuesto que puede ser un congreso, puede ser un acta, ¿no es cierto? Y puede ser una visita a algún centro de investigación, a una colaboración en red. Pero es importante, desde mi punto de vista, que estas formas de síntesis que tengan la culminación de las investigaciones se enmarquen en algún tipo de producto, ¿ya? Como lo dije anteriormente, estos productos, yo amplío por lo menos mi visión hacia que no solamente tienen que ser artículos, ¿ya? Tienen que ser también muchas otras expresiones de las cuales ya la había comentado y sin duda ustedes tienen más ideas sobre eso, ¿ya? Pero una de ellas es el artículo, ¿sí? Bueno, el tercer punto, artículos en distintas revistas pueden tener distintos pesos, claro, cuando ya ahí viene yo diría que una discusión un poco más amplia, que ya abriría incluso para otras charlas, ¿no es cierto?
todo lo que significa el mundo de las revistas, las diferencias, el mundo de las indexaciones, los factores de impacto, ¿sí? Y todo ello, ¿sí? Hay que también tener una claridad en donde uno quiere o decide publicar las cosas que uno está reportando, ¿ya? Y bueno, lo último, que esta mañana también se había hecho un poco se habían dado unas palabras frente a ello, que es la estandarización en la confección del artículo y por supuesto la no trivialidad. Cuando me refiero a estandarización, a esta visión de antecedentes, marco teórico, una pregunta, un método, una metodología, resultados, discusión y conclusión, por supuesto que eso si hago una estandarización, desde mi punto de vista, puedo llegar a más latitudes para que otra gente me pueda leer. Sin embargo, conozco varios grupos de investigación que podrían cuestionar derechamente este proceso de estandarización y desde mi punto de vista creo que está súper bien, súper válido. Es súper válido que uno quiera trastocar en ese sentido los procesos de normalización que se han estado dando hoy día en la visión sobre cómo hacer la publicación, ¿ya? Y voy a hablar un poco más de eso un pelito más adelante, ¿ya? Y bueno, y también una no trivialidad, ¿no es cierto? Y cuando me refiero a una no trivialidad, me refiero al punto que estaba hablando anteriormente, me permiten. Acá. ¿Sí? Cuando debe presentar su propio pensamiento respaldado por las ideas e información de otros. O sea, ahí hay una forma no trivial de hacer la presentación de los resultados de la investigación que uno lideró o que uno desarrolló. Y por supuesto que eso hace a veces más atractivo el artículo. Y yo diría que a partir de esta estandarización que estoy hablando, por supuesto que aparecen rasgos más bien hegemónicos dentro del desarrollo académico que desde mi punto de vista ceja el desarrollo científico, por lo menos en nuestra área, ¿ya? ¿Qué hacer? Ese otro tema, ¿no es cierto? Pero permítanme dar un caso un poco más específico en el caso de Chile, ¿ya? En particular en Chile, la valoración de la carrera investigativa que cada uno puede desarrollar en los lugares donde uno está trabajando, muchas veces se alinean con las comisiones de acreditación nacional que plantea la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la agencia que lidera y nos coordina, digámoslo así, en todos los fondos externos que uno podría postular en Chile, ¿ya? Que es lo que conocemos como ANIT, acá en Chile. Ex-CONICET. Y CONICET, creo que en Argentina, y así en otras latitudes, ¿no es cierto? CNPq, por ejemplo, en Brasil. Actualmente, esto lo saqué ayer de la página web de CONICET, estos son los criterios de evaluación para el grupo de estudio de educación, en el cual nosotros, la comunidad de didactas de la matemática, o de matemática educativa, o de educación matemática, ¿sí? Tenemos que postular, y solamente con estos criterios de evaluación nos validan, ¿ya? No hay otra cabida en este caso, ¿ya? Hay otras cabidas que uno podría considerarla de un grado menor, pero cuando están hablando derechamente de lo que es un producto, estamos hablando de lo que aparece acá, ¿ya? Por ejemplo, artículo en revista indizada en WOS o Scopus con índices de impacto, ya que tenga índices de impacto. Libros publicados por editorial de prestigio internacional en el área según listado o por editorial con referato externo, ¿ya? Y ahí aparecen, fíjate, las ponderaciones de cada uno de estos tipos de productos, ¿ya? Pero para la agencia o para este grupo grupo de estudio de educación, ya si uno tiene un artículo en Cielo, ya tiene un menor prestigio para hacer una postulación. Y si uno define capítulos de libro, también, ¿ya? No vamos a hablar sobre actas, porque eso simplemente no es considerado de una forma directa en los criterios de evaluación. Hay una forma indirecta en donde se sopesa. Cuando hay cartas de presentación, ahí uno tiene que mostrar evidencia, ahí podrían surgir ese tipo de antecedentes, pero derechamente sobre la evaluación de los productos, esta es la cabida. No hay más cabida en Chile, ¿ya?
Hace 3 años atrás era un poco distinto, ¿ya? Pero esto es lo que hoy día estamos viviendo. Esta valoración de la carrera investigativa, como lo estaba diciendo, define sesgos, ¿ya? Define sesgos en la difusión orgánica de esta práctica investigativa. Cuando uno como didacta de la matemática o matemático educativo se pretende desarrollar, uno sabe que no solamente uno debería desarrollarse en lo que es la escritura de artículos o la escritura de libros, sino que también hay prácticas de vinculación con el medio que son fantásticas y son necesarias para atender problemáticas territoriales. Sí, yo diría que nuestra disciplina es muy noble en ese sentido, en que tenemos que no solamente atender una visión puramente científica, como lo está expresando esta tabla de criterios de evaluación, sino también otras formas de expresión en donde eso nos hace vincular con las escuelas. En Chile tenemos escuelas rurales, tenemos escuelas multigrados, como en toda Latinoamérica, y requieren espacios de problematizar la didáctica, la matemática o la matemática educativa, de tal manera de que uno pueda mejorar la educación en ese tipo de focos territoriales. Por lo tanto, yo soy un convencido de que las expresiones que están planteadas a partir de este tipo de productos son insuficientes para la práctica que uno debería esperar dentro de lo que es un investigador o investigadora en el área, ¿ya? Bueno, dicho eso, que sucede esta valoración limitada de la carrera investigativa, esta valoración de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo afecta a la demanda académica, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando uno está en una universidad X o una institución X, por lo menos en Chile, ¿sí? Permítanme acotarme solamente a Chile para no entrar en equivocación con otros países, ¿ya? Las demandas académicas están vinculadas con los criterios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿ya? En este caso, lo que estoy mostrando acá, esto lo saqué hace 1 o 2 días, que son la cantidad de artículos que están en Simago, ya que es la web Scopus, ¿ya? De estudios de Latinoamérica en el ámbito de educación y las ciencias sociales, ¿ya? Y bueno, puse todos los de Latinoamérica, discúlpenme los demás países, acá en la PPT, para que se alcanzara a leer solamente puse 10, pero ahí están todos, ¿ya? Y acá aparece justamente el impacto o el desarrollo que han tenido las publicaciones de Scopus a nivel país, ¿ya? Yo hice los cálculos también sobre la cantidad de artículos científicos en Scopus versus la población de cada uno de los países y me sorprendí, no la quise anotar porque realmente no alcancé a hacer la de los al menos 10 países, ¿ya? Pero una cosa interesante que uno podría hacer es tomar la tasa de publicaciones partido por la cantidad de habitantes que hay en un país para darnos cuenta cuántos artículos por habitantes tenemos por cada país, y nos vamos a sorprender con estos números que aparecen por lo menos en los 3 primeros o en los siguientes 3. Sí, son números que son al menos curiosos, porque la tasa que está planteando Chile en este caso es significativamente más alta que las demás, ¿sí? Entonces, mi reflexión cae en que este sesgo en la difusión orgánica de la práctica investigativa parece que está bastante más fuerte en nuestro país, ¿ya? No significa que eso no esté en los demás países, no estoy diciendo eso, ¿sí? Pero me parece interesante de que las tasas sean tan distintas entre casos la de Chile y la del resto del continente, ¿ya? Bueno, dado ese escenario y dado la reflexión y el cuestionamiento que yo estoy haciendo, también aprovecho de comentar de que si alguien después al final quiere comentar la experiencia de cómo se vive esta demanda académica del desarrollo académico en cada uno de sus otros países, por favor que lo comente, porque sería muy interesante escucharlo. Yo planteo, dada esta situación, dado este contexto en el cual, por ejemplo, se está viviendo en esta parte de Latinoamérica, un escenario sobre la importancia entre el desarrollo académico integral que uno debería tener por las distintas áreas con las cuales partía hablando,
pero también una demanda investigativa. La demanda investigativa que el contexto situado me está definiendo que yo tenga que desarrollar como académico, ¿sí? Y por supuesto que eso lo podríamos reconocer o lo podríamos expresar en algún programa de investigación. Esos programas de investigación, sin duda, uno lo empieza a desarrollar desde muy, muy chiquitito, ¿no? Desde cuando uno está haciendo las tesis, ¿no es cierto? Ahí ya uno empieza a caracterizar para dónde va el programa de investigación que uno pretende desarrollar en los próximos 5, 10, 15, 20 o derechamente 40 años, ¿sí? En la vía académica, ¿ya? Pero creo que es importante también atender la demanda investigativa situacional en la forma y en el cuerpo que va a tomar el programa de investigación que uno va a querer desarrollar, ¿ya? Por lo tanto, hay un desarrollo académico integral que uno también, que la sociedad y la institución educativa a la cual uno pertenece te lo va a exigir, y por supuesto acá hay un gusto personal, sin duda, ¿ya? Pero también hay una demanda investigativa que dialogan estas cosas, pero de tal forma de que uno, como investigador joven, debería desarrollar algo que se denomine programa de investigación, de tal manera de primero que todo, responder a la institución que te cobija. Creo que está bien eso creo que siempre hay que hacerlo. Yo por lo menos soy un agradecido a la institución en donde estoy trabajando y me encuentro muy feliz en ahí. Pero también considerar cuál es el desarrollo académico e investigativo que yo pretendo desarrollar. Entonces, en ese tipo de ocasiones surgen distintas expresiones o expresiones más acotadas sobre los productos, ¿ya? O una mayor vigilancia sobre algunos productos de tal manera de hacer una respuesta correcta frente a las demandas que se te están planteando, ¿sí? Y a las que uno quiere desarrollar. En el caso de cuando uno es estudiante, ya sea de maestría o de doctorado, esta tensión desde mi punto de vista no se vive tanto, ¿ya? Porque justamente cuando uno está en magíster o doctorados que tienen una visión bien académica, digamos así, o con una línea de investigación a desarrollar, como lo habían dicho en el foro de esta mañana, hay intenciones potentes sobre mantener esos esfuerzos de tal manera que durante tu desarrollo de tesis vayas publicando, ¿ya? Así que esa tensión yo diría que no se vive tanto, pero donde sí creo que se vive un poco más, y a partir de lo que conozco con los colegas también de otras universidades en Latinoamérica, hay una exigencia sobre las publicaciones y la forma en cómo uno debería atender esa exigencia es a partir, desde mi punto de vista, de la generación o definición de programas de investigación que uno participe o lidere, pero que atienda esa demanda investigativa. Bueno, la otra opción también es justamente poner una visión crítica frente a ello, que es un camino duro, sin duda. Bueno, en ese sentido, un programa de investigación debería ser algo que tiene varias características, ¿no? Acá solamente puse algunas, pero sin duda debería tener un tenor de estabilidad en el tiempo, ¿ya? Que hayan problemáticas que den directrices a este programa de investigación de tal manera que puedan ser atendidas de una forma parcelada y después íntegra. O sea, que haya esta visión micro y macro a la vez de las problemáticas propias de un programa de investigación. Por supuesto que tenga espacios de alimentación, ¿ya? Que hayan proyectos internos, que hayan proyectos externos, no solamente hacia proyectos internos de investigación. O sea, muchas veces algunos programas de investigación van a requerir alguna vinculación con, valga la redundancia, con áreas de vinculación con el medio, y lo que necesito son proyectos de difusión. Y en ese sentido los espacios de alimentación no se acotan únicamente a la investigación. También yo lo veo como un espacio de desarrollo integral del académico o académica. Las redes también son muy importantes, ¿ya? Por ahí también en la mañana lo han dicho, sobre la importancia de empezar a hacer colaboraciones con otros laboratorios, con otros grupos de investigación, o derechamente establecer redes con
si yo vengo de la academia con profesores del sistema escolar, ¿ya? Porque desde mi punto de vista es sumamente importante establecer esas redes para poder atender de mejor manera tanto el reconocimiento de las problemáticas como los hallazgos que uno vaya reconociendo, ¿ya? En ese sentido, los programas de investigación generalmente tienen una problemática común. Hay una línea, ¿sí? La cual quizás tiene etapas, tiene espacio, ¿no es cierto? Pero existe una problemática común y que esa es la problemática estable en el tiempo, ¿ya? Y por supuesto, este programa de investigación tiene que estar permeado por los espacios de generación de productos, ¿ya? Y acá también me abro a lo que había dicho anteriormente, a no solamente acotarlo hacia la importancia de lo que es un artículo, sino a los distintos productos que puedan surgir. Estoy hablando desde generar seminarios, coloquios, workshops, ¿sí? Hasta, por supuesto, el artículo, ¿sí? El artículo en cuestión. Y la difusión también para aproximar al público de interés. Como lo habíamos comentado hace un rato atrás, ahí están estos espacios de saber que la investigación que estoy desarrollando va a tener un público de interés según los hallazgos que yo encuentre, entonces tengo que hacer difusión. Los programas de investigación desde mi punto de vista requieren ese espacio para que no quede el resultado, el hallazgo de la investigación escrita en alguna parte y que nadie lo lea. O sea, lo importante es hacer procesos de difusión, establecer espacios para que la comunidad participe, conozca y aprenda, y uno también aprenda de lo que uno ha podido lograr, ¿ya? O lo que como en conjunto un grupo de investigación ha podido lograr. Bien, no sé cuánto tiempo me queda. Ahí, por favor, me van comentando. Yo creo que unos 5 minutos, doctor, 5 para que minutos. podamos tener un escenario de preguntas de los asistentes. Ya, entonces me voy a apurar, porque iba en la mitad recién, ¿ya? Oh, Dios, está bien. 5 o 10 minutos. Gracias. Mira, y ahora quería, como en una segunda parte, ¿ya? O una cuarta parte ya dentro de la presentación, quería dar un ejemplo a partir de un pequeño programa de investigación, en el caso que yo en este caso estoy liderando, ¿ya? Que es asociado al caso de los modeladores matemáticos, ¿ya? Primero que todo, mi línea de investigación desde que trabajaba en la matemática aplicada hasta el día de hoy siempre han sido los modelos matemáticos. Y por lo tanto, me fue un poco natural al momento de delinear este programa de investigación que me acote hacia los modeladores matemáticos porque exploré un estado del arte en ese sentido y encontré que había mucho que hacer, ¿ya? Y en ese sentido voy a comentar rápidamente algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, la modelización desde entornos externos a la educación, ¿ya? Hay marcos teóricos que tienen especial sensibilidad sobre qué es lo que sucede en la modelación de otros espacios donde inicialmente no hay una intención educativa, pero son suficientemente interesantes y ricos en información, de tal manera que uno los pueda explorar para poder conocer para poder reconocer y conocer, ¿sí? Cómo las prácticas de modelización se desarrollan en un lado para propiciar espacios de desarrollo de modelación en el aula, ¿ya? Y en el aula tanto de la educación obligatoria, o primaria o secundaria, o en la formación inicial de profesor de matemáticas. En ese sentido, planteo un enfoque de transposición didáctica y visualizo la modelación desde su razón de ser, como diría Chevalar, ¿no? Entonces, la razón de ser, yo diría que de lo que es la modelización, recae justamente en el atender problemas, ¿sí? Y, uno al momento de encontrar evidencia desde lo más antiguo, desde el papiro de Rind, ¿no es cierto? Desde ahí por el -10, -15, una cosa así. Uno encuentra problemáticas que son sobre separación de alimentos o argumentos arquitectónicos para poder elaborar una casa, cosas así. Por lo tanto, hay una razón de ser de la matemática y de la modelación. Por lo tanto, lo que yo planteo en este programa de investigación es justamente caracterizar cuál es la razón de ser de la modelación matemática para poder buscar una intención educativa a partir de ella con adecuadas transposiciones, por supuesto, ¿ya?
En honor al tiempo voy a avanzar un poco más rápido, si me lo permiten. Y en ese sentido, yo acoto un poco más este programa de investigación hacia lo que son las comunicaciones entre disciplinas, y en particular lo que es la interdisciplina, ¿ya? En ese sentido, hay una práctica interdisciplinar entre ciertos lugares donde se problematiza esto y el modelador matemático de turno. Estoy pensando en un banco, estoy pensando en procesos de optimización del transporte aeronáutico, estoy pensando en aspectos de financiero. Siempre hay gente que está trabajando desde el punto de vista de la modelación matemática, bueno, siempre, pero en muchas situaciones, desde la modelación matemática para hacer una optimización, para hacer procesos de predicción, para simplificar u optimizar procesos que resuelven problemas, más allá de buscar conocimiento nuevo, ¿ya? En ese caso, disculpen que me vuelva atrás, el artículo que está abajo, que escribimos con Karina Vilches, que es una modeladora matemática, con mucha sensibilidad a la educación matemática, también hace alusión a eso, ¿ya? Darnos cuenta que la práctica interdisciplinar, la modelación matemática, desde la razón de ser, en ocasiones hace más desarrollo matemático que definir directamente la intención hacia la matemática, ¿ya? Pareciera que las problemáticas que son más naturales tienen mayor espacio de desarrollo, ¿ya? Y en ese artículo nosotros lo ejemplificamos en la obra de Poincaré, en el estudio de los tres cuerpos, ¿ya? Y que es una cuestión fantástica, ¿ya? Así que se lo recomiendo. Bien, desde una visión interdisciplinar, una forma de acotar esto es que la práctica de disculpe la redundancia, la práctica interdisciplinar no recae al simple traslape de dos o más disciplinas, o al apoyo de una sobre otra, o el planteamiento de posicionamientos jerárquicos, así que eso es importante, sino al desarrollar grados de colaboración y cruce entre las disciplinas, y por lo tanto, algo que vamos a estar definiendo como integración, ¿ya? Por lo tanto, en este programa, lo que se hace es hacer algo aquí, ¿no es cierto? Identificar primero prácticas interdisciplinares de la matemática, ¿no es cierto?, para después ver con qué tipo de transposición didáctica uno puede hacer una atención hacia la modelación matemática en la escuela. Actualmente, este programa de investigación se está desarrollando en el análisis de estos dos espacios, ¿ya? De estos dos escenarios. Primero que todo, se identificó la práctica interdisciplinar entre modeladores matemáticos y expertos en una disciplina de contexto. En ese caso, los dos escenarios son los recursos naturales y los sistemas silvoagropecuarios, que aquí se está estudiando un problema muy bonito sobre lo que es el caucho de los neumáticos de los vehículos y cómo hacer procesos ecológicos. Entonces, ahí hay un espacio de modelamiento matemático, ojo, sin intención educativa, sobre cómo buscar modelos matemáticos para hacer una mejor atención en esos procesos de cuidado medioambiental. Y acá en el sistema ecológico se está estudiando todavía procesos comparativos entre lo que es la competición entre dos especies y en ese sentido aparecen modelos matemáticos que intentan modelar ciertas situaciones que están sucediendo en los sistemas ecológicos o en este caso en los recursos naturales, ¿ya? En ese sentido, lo que yo estoy haciendo primero que todo es caracterizar algunos dominios que son dominios que no son, en este caso, muy propios de una disciplina, por eso son interdisciplinares, ¿no es cierto? En donde en este caso hay un agrónomo o hay un bioquímico, en donde a partir de una situación específica está mediado por un eje epistemológico esta situación específica para poder caracterizar usos del conocimiento matemático, ¿ya? Y esos usos del conocimiento matemático que están en estos entornos interdisciplinares son los que nosotros nos van a caracterizar procesos de significación de patrones sobre cómo se realiza la práctica interdisciplinar. Y por supuesto, uno después aspira hacia la resignificación de uso de conocimiento matemático. En ese sentido, lo que yo he estado haciendo en este programa es caracterizar estos escenarios interdisciplinares, como ya te lo había dicho, definir uso del conocimiento matemático, o más allá de definir, revelarlos, ¿ya? A partir de, por ejemplo, tres nichos,
tres focos de investigación. Uno, la asistencia a los seminarios, que eso es lo que he estado haciendo en estos últimos 2 meses, en ambos seminarios de recursos naturales y el de sistema ecológico. Luego pretendo hacer entrevistas y a posterior voy a tomar documentos clave por ejemplo, el libro de programas del doctorado en modelamiento matemático aplicado, para poder definir algo que se llama mapa temático hipotético, ¿ya? Que a partir de procesos de socialización y retroalimentación con grupos focales adecuados, voy a formalizar algo que nosotros definimos como mapa temático, ¿ya? Un mapa temático, este concepto que he decidido mostrárselos, viene de estas dos autoras, de Victoria Brown y Clark, ¿ya? De este artículo llamado Usando análisis temático en psicología. Te cuento que este fue el artículo más citado en el año 2006 en todo el mundo por Google, ¿ya? Hoy día tiene más de 90.000 citas, ¿ya? Y es un artículo que realmente hizo un refresh, digámoslo así, hacia cómo uno podría reconocer los patrones de significado. He reconocido artículos, por ejemplo, en el ámbito socioepistemológico, en donde han trabajado con este tipo de técnica. Esta técnica también la he decidido aplicar dentro de este punto de vista y bueno, acá deberían aparecer algunos productos como lo habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Y de ahí viene la idea de los programas de investigación que he estado hablando. Bueno, y el otro lado del puente, ¿no es cierto? Porque recuerdan el dibujito, ¿no? Que había mostrado sobre el puente. Una cosa es establecer qué está pasando en el ámbito interdisciplinar, pero el otro lado del puente es ver la intención educativa dentro de la enseñanza de la modelación matemática. En ese sentido, yo estoy trabajando con un modelo de enseñanza de la modelación matemática de Borromeo Ferri, que acá está explicado, está muy sintetizado, dado el tiempo no voy a comentarlo, pero está descrito en este artículo que escribimos en 2018 y Rita también lo escribió en su libro, ¿ya? Así que ahí también lo invito a la reflexión. Ya para cerrar, ¿sí? Este programa de investigación que empezó a desarrollarse por ahí hace un par de años atrás, ya ha tenido algunos productos, ¿ya? Algunos productos que a mí me gustan mucho. Este último salió este mes, ¿ya? Este acá está hecho con un magíster en didáctica de la matemática y tengo la suerte de que él ha querido seguir trabajando en esta área, teniendo los pies todavía en lo que es la educación obligatoria. Por lo tanto, él tiene una visión muy cercana sobre lo que está sucediendo en el aula, y eso, desde mi punto de vista, como ya lo he dicho, es muy gratificante. Y así, ¿sí? Entonces, se ven distintas expresiones. Acá, por ejemplo, estos últimos 3 son capítulos de libros, que también son muy importantes, y también hay distintos públicos para ese tipo de libros que también consideramos que son muy relevantes, no solamente el artículo como tal. Bien, ya para ir terminando, quiero dar una síntesis frente al tema, ¿no es cierto? El tema inicial era la importancia de la publicación, y planteo solamente estos 3 puntos, ¿sí? Primero que todo, permite que los hallazgos encontrados puedan ser conocidos por otras personas del mundo. Desde mi punto de vista, creo que es lo que más valor le doy a esto, ¿ya? Porque para mí, a veces cuando leo un artículo me da mucha alegría decir, mira la experimentación que están haciendo en Colombia o en México sobre este tipo de temas. Entonces, esas cosas, cuando uno también las reconoce en alguna revista, sabe que están pensadas para que sean replicadas también muchas de esas cosas, ¿ya? Sí, en los procesos de validez y confiabilidad, en los procesos metodológicos de las investigaciones, están invitando a eso. Y por lo tanto, los hallazgos que uno encuentra en las publicaciones de los colegas de cualquier parte del mundo, solamente pueden alimentar de buena manera a lo que uno está haciendo. O puede incluso ir en una visión crítica frente a lo que se hace, ¿ya? Un segundo punto. El artículo es una síntesis de la investigación, ¿ya? Y como lo había dicho, desde mi punto de vista, lo que es complicado es llevar a cabo la investigación, ¿sí? finiquitarla y cerrarla como uno la ha planteado inicialmente,
yo diría que esa es la parte complicada de realizar en todo este proceso. Si uno cerró de muy buena manera esa parte, escribir una síntesis de investigación, por supuesto, eso se cultiva, yo diría, de forma permanente. Cómo se escribe, yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo y siento que sé muy poquito sobre cómo escribir y cómo escribir bien, porque veo a otros colegas que son simplemente unas máquinas para escribir y a mí me encantaría saber cómo es ellos, pero por ahora estoy cultivando una práctica de escritura, ¿ya? Y en ese sentido, lo que uno está pretendiendo hacer es sintetizar la investigación que tú hiciste en un artículo, ¿ya? Y bueno, a partir del sesgo que yo estaba hablando hace unos minutos atrás, por supuesto que esto da mayor viabilidad a la adjudicación de concursos, ¿ya? Beca, llámale proyectos internos, proyectos externos, sin duda eso va a contribuir, ¿ya? Bueno, tengo que hablar sobre los patrocinadores, sí, que en este caso el proyecto Fondesit Iniciación 2020, el que está también como uno de los componentes que está alimentando este programa de investigación por estos próximos 3 años y que estoy muy feliz de desarrollando, ¿ya? Bueno, gracias por la atención y también aprovecho de hacer una pequeña promoción, me permito, discúlpenme, de que visiten la página del Grupo Chileno de Modelación para la Educación Matemática, ¿sí? gsmen.cl, y que es una página que de alguna manera intenta expresar, este grupo intenta expresar algo de lo que yo estaba hablando, en que hay una relación y una articulación entre lo que son los profesores de escuela, entre lo que son los investigadores, entre los distintos niveles que van surgiendo, y en ese sentido, toda la gente que estamos participando en este grupo, que siento que se está haciendo cada día más grande, más importante, y estamos teniendo distintos horizontes dentro del grupo como grupo, estamos todos interesados por la modelación en el entorno educativo, ¿ya? Y desde cada uno de los programas de investigación que cada uno tiene, ¿ya? Entonces, considero que es un espacio súper interesante que hemos estado levantando este año, que hay gente de varias universidades del país, y los invito a que nos visiten, a que nos hagan preguntas, nos den comentarios, información, y por supuesto nosotros estamos abiertos a hacer establecer redes de trabajo no solamente nacionales, sino también internacionales. Bien, muchas gracias por la atención. Esa fue mi presentación. No sé si tienen algún comentario. Bueno, muchas gracias, doctor Jaime, por esa presentación que de verdad nos pone ese escenario tan amplio para la publicación académica y, como usted decía, para cultivar esa práctica de escritura que como jóvenes investigadores es tan importante. Mientras, si algún colega quiere participar, pues puede levantar la manito. Mientras de pronto se animan a levantar la mano, tenemos una pregunta en torno a qué recomendaciones daría a estudiantes de pregrado, bachiller, que están interesados en escribir algún artículo, tomando en cuenta que aún no se tiene la experiencia o conocimientos de un magíster o un doctor. Bien, gracias Nicole por tu pregunta. Yo diría de que bueno, todos partimos sin saber. Lo primero que me nace decir, ¿ya? Que acá también, cuando yo a veces el primer paper que tuve en mis manos, según yo lo entendí completo y después lo tuve que leer de nuevo y no entendí nada. Y tuve que leerlo de nuevo y después con mayor seriedad y con mayor rigurosidad hasta comprenderlo con un grado, ¿sí? Con un grado de conformidad. Entonces, en ese sentido, yo diría que los estudiantes de pregrado o los estudiantes de posgrado, por qué no decirlo, recorren ese camino, recorrimos ese camino, y es un camino que yo diría que tenemos que ir entendiendo, comprendiendo, y también buscando nuestra identidad dentro de la forma en cómo uno desea escribir, ¿ya? Y me refiero a que cuando uno ya va leyendo, te das cuenta que tal autor está escribiendo de esta manera, de otra manera, y ya son estilos. Ya no hay una valoración sobre... No hay una dimensión valórica sobre la forma en cómo está escrito, sino hay un estilo de cómo está escrito, atendiendo ese tipo de problemáticas que son de interés para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ya, ahora intentando como tomar de forma más precisa tu pregunta,
¿Qué recomendaciones? Bueno, creo que lo dijeron un poco en el foro de la mañana, o sea, escriban, equivóquense, vuelvan a escribir, vayan madurando la idea. Yo siento que acá en este mundo de las ciencias sociales o el gran paraguas de lo que es la educación matemática didáctica, no matemática, o matemática educativa, las ideas requieren reflexión y requieren maduración. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría yo? Escribiría, tomaría periodos de reflexión para poder escribir, pero después los retomaría para poder mejorar, revisar, y después los tomaría de nuevo para poder triangular frente a los antecedentes que he ido reconociendo, y creo que en ese sentido, prácticas de esa naturaleza ayudan bastante a madurar la idea. Algo que yo invito a no ser tan celoso, porque lo conozco de colegas también, y uno mismo, ¿por qué no decirlo? Que a veces uno las ideas que uno tiene no las quiere compartir porque no sé si sientes que te las pueden robar o te pueden reír de ti, no sé, cualquier cosa. Entonces, yo diría que ahí uno comete un pecado, porque los procesos de maduración requieren de discusión, requieren de discusión. Yo, por ejemplo, bueno, ahí que está en la foto, Claudio Gaete, es una de las personas con la cual yo discuto un montón de cosas. Y nos agarramos en las mechas, disculpen que lo diga de esta manera tan coloquial, pero hasta que logra, él me ayuda mucho a que cuando él me critica, yo decir, ah, mira, o sea, está bien, tiene razón, tiene sentido esto. Y ese espacio de discusión que se enmarcan en seminarios, en clases o en estos mismos espacios en donde ahora estamos discutiendo, desde mi punto de vista son tremenda y absolutamente fructíferos para una reflexión en la escritura de artículos científicos. Ok, muchas gracias, doctor Jaime, por su respuesta. Creo que no hay más preguntas en el chat y también pues como por cuestiones de tiempo vamos a ir como concluyendo la actividad. De verdad que un escenario muy enriquecedor, conocer todo ese contexto de las demandas actuales, de todos esos números en torno a la publicación que a veces pronto como jóvenes investigadores ignoramos y bueno, tener ese conocimiento sobre ese escenario nos ayuda también a poder proyectar y visibilizar como nuestras experiencias y por supuesto todos esos insumos teóricos en torno a la enseñanza con la modelación que usted nos está ofreciendo. De manera particular, me intereso muchísimo en el trabajo, también trabajo con modelación matemática en la Red Colombiana de Modelación Matemática, entonces encuentro como unas posibilidades de conexión y diálogo, entonces muy satisfecha, pues esto ya de manera personal de haber estado como en este espacio, realmente aprendí muchísimo de usted en esta conferencia y le agradezco bastante en nombre del comité organizador de Juventud Clame. Gracias, Mónica. Mónica, ¿no es cierto? Sí. Sí, gracias, Mónica. Y bueno, feliz que te haya gustado, feliz que le haya gustado a la demás gente. Ahora leí rápidamente los mensajes en la charla. Ahí aparece también un comentario de Joan Castro, que por supuesto que pasa esto del valor agregado cuando uno lee artículos. Y ojalá que uno también participe en ese valor agregado para la demás gente. Sí, este es un trabajo que es recíproco, ¿ya? Es un trabajo que establece reciprocidad entre los grupos de investigación de Colombia, de Francia, del país que sea. ¿Sí? Acá en el marco CLAME, por supuesto que estos espacios de Latinoamérica deberían contribuir y nutrir a cada una de nuestras redes para poder hacer mayor desarrollo de lo que nos gusta, de nuestra disciplina. Así es. Bueno, le agradezco nuevamente su presencia, toda su participación. También el doctor nos dejó los contactos para estar ahí, poder escribir y bueno, poder seguir haciendo esas redes. A continuación vamos a tener la feria de posgrados de Latinoamérica, donde van a participar 5 universidades contándonos su experiencia de esta feria. Va a realizarse a través de Zoom, de la sala 1 de Zoom, de la cual ya les voy a dejar acá en un momentico el enlace y quisiera invitarlos rápidamente a que quienes deseen activen su cámara para que tomemos la foto grupal de esta conferencia. Ahí ya. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos, Mónica, y gracias también al comité de CLAME.
Claro que sí, gracias, doctor. Bueno, gracias a quienes están activando la cámara para que tomemos la foto de nuestra conferencia. Bueno, creo que voy a tomar una en este momento. 1, 2, 3. Y creo que voy a tomar otra. 1, 2, 3. Bueno, listo. Entonces, les invitamos a pasar a la sala 1, sala general de Zoom, para que tengamos la feria de posgrados. Los colegas cubanos pueden continuar en este mismo enlace, que se iniciará en ese momento la retransmisión de lo que acontece en la sala de Zoom. Entonces, nos vemos en unos minuticos en la sala de Zoom. Muchas gracias nuevamente, doctor, y feliz tarde para todos. Nos vemos allá en la sala de Zoom. Mónica, ¿nos podría enviar el link por este chat para la sala 1? Sí, señora, lo acabo de poner, ya lo voy a volver a poner. Ah, ya, perfecto, gracias, chao. Chao.